Bienvenidos queridos amigos, les saluda Jessica Velástegui de Saludcan Cirugía Veterinaria Práctica. Muchas gracias por estar con nosotros cada noche en nuestras capacitaciones online gratuitas. Hoy jueves compartiremos transmisión con el doctor Darwin Villamarín de Ecuador, médico veterinario de la Universidad de Bolívar y magíster de Clínica y Cirugía Canina. Doctor, muy buenas noches y bienvenido. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Agradeciéndoles en primer lugar a Saludcan, a ti Jessica, a Oscar, grandes amigos y referentes en el desarrollo sobre todo de la educación, ya sea presencial o semipresencial en cirugía. Digno de reconocer su trabajo y a todos queridos amigos, muy buenas noches. Espero que todas las experiencias que pueda compartirles el día de hoy sean muy útiles para todos ustedes. Muy bien, muy buenas noches queridos amigos. Vamos a empezar hablando de algo de cirugía oncológica el día de hoy. Vamos a hablar principalmente sobre las bases prácticas para realizar cirugías en pacientes oncológicos. Mi nombre una vez más es Darwin Villamarín, soy médico veterinario zootecnista, soy profesor de anestesia y cirugía de la Universidad Técnica de Ambato desde hace ya 11 años y durante todo este tiempo pues he venido trabajando mucho en lo que es cirugía de tejidos blandos. Sé que esta charla va a ser muy útil para todas aquellas personas que van entrando recién en este tema de la cirugía, de procedimientos quirúrgicos. Espero poder darles todas las directrices. Yo sé que va a ser un poco difícil poder sacar cirujanos oncólogos en la noche de hoy, pero al menos yo sé que vamos a poder dejarles la espinita para poder seguir avanzando, seguir estudiando y quizás a los colegas que ya tienen mucha experiencia, pues poder compartirles mi experiencia personal y tratar de humildemente, pues en la experiencia que tengo, enriquecer toda su experiencia ya previa. Vamos a hablar de las bases prácticas entonces para realizar cirugías en pacientes oncológicos. Primero hay que empezar definiendo lo que es el cáncer. El cáncer es una denominación genérica para un grupo de más de 100 enfermedades que pueden afectar cualquier parte del cuerpo y se caracterizan por la rápida creación de células anormales, cuyo crecimiento y diseminación va más allá de los parámetros normales, llegando incluso a afectar a otros órganos. Esta es la definición de cáncer. El cáncer no siempre es sinónimo de muerte, es algo que debemos comprender. A veces escuchamos cáncer, como nosotros le decimos al dueño muchas veces su paciente tiene cáncer y no tenemos las herramientas para explicarle que no siempre que el paciente tenga cáncer es un paciente que va a fallecer. Por otra parte, ¿qué es la oncocirugía? La oncocirugía es una rama de la medicina de la cirugía general que es parte de la interacción multidisciplinaria con la patología médica, oncología clínica, radiología y ecografía convencional e intervencionista, etc. Es decir, conjunto de especialidades que busca dar un tratamiento al cáncer. Esto es algo que debemos entender claramente. Si ustedes se fijan, no dice la oncocirugía es una rama de las ciencias médicas que cura el cáncer. La oncocirugía es una rama, sí, de la medicina, sí es cierto, pero que necesariamente es parte de una interacción multidisciplinaria de una gran cantidad de otras disciplinas. Entonces, con eso creo que nos quedamos con un primer principio. Es decir, nosotros tenemos que aplicar principios quirúrgicos para la resolución de problemas tumorales, más no nosotros vamos siempre a poder curar un tumor. Eso vamos a ir atendiendo más adelante. Si ustedes se fijan, hablando un poquito de historia, tenemos un signo de un cangrejo, un bisturí y una mano, pues este es a nivel mundial el signo de la cirugía, pues el logotipo de la cirugía oncológica. ¿Y por qué se lo utiliza? Fue porque, igual que en todas las ramas de la cirugía, también ha tenido un desarrollo de hace de milenios, en donde pues en el año 400 antes de Cristo, ya Hipócrates definió a la enfermedad moderna definida como cáncer como carquinos, que significaba cangrejo. Luego, pues, 100 años después, Aulo Cornelio acepta y traduce la palabra carquinos a cáncer, que es una palabra que él ya utiliza la palabra cáncer para definir estas enfermedades que afectan a varios órganos. 100 años después, Galeno pues dice, sí, reconozco al cáncer como una enfermedad y coincido en que tiene la forma de un cangrejo porque él semejaba pues la forma en la que el tumor se va adhiriendo a su lecho como si fueran las pinzas o las tenazas de un cangrejo. Ahora, vamos a hablar de cuáles son los principios o bases técnicas para realizar oncocirugía.
Y eso es algo que debemos quedar en claro. Lo primero que pensamos es que vamos a arrancar analizando cómo vamos a preparar al paciente, cómo vamos a seccionar los tejidos, cómo vamos a abordar. Y lo primero que se nos ocurre que vamos a ver cuando hablamos de oncocirugía es determinar el margen quirúrgico. Pero es algo que tenemos que romper, un esquema que tenemos que romper el día de hoy. El primer principio de la oncocirugía, hablamos del principio 1, es conocer al enemigo. Es decir, vamos a tener que adquirir conocimientos primero sobre el tipo y la clasificación de las neoplasias, su incidencia, su comportamiento, cuáles son las características específicas de presentación de cada tumor, técnicas de diagnóstico general y específico para diagnosticar las enfermedades cancerígenas que afectan a los animales, técnicas de estadificación, etcétera. Es decir, primero tenemos que entender el principio no quirúrgico. Es decir, para yo poder operar el cáncer, tengo que entender que tengo que primero aprender mucho sobre él. Para eso es importante que empecemos con definiciones básicas. Primero, debemos entender qué es el cáncer. En condiciones normales, nosotros sabemos que el ciclo celular, un ciclo celular normal, siempre va a terminar en la división celular para formar una nueva célula, dos nuevas células diferentes a partir de una célula. Para que llegue este proceso, existen varias fases. La fase G0, que es la fase de célula en reposo. La fase G1, que es la síntesis de enzimas para la duplicación del ADN. La fase S, que es la duplicación del ADN y de las proteínas asociadas. La fase G, síntesis de proteínas y condensación cromosómica. La fase M, la mitosis típica. Aquí es importante que analicemos un término que es el término típico. Quiere decir que toda célula que se reproduzca va a pasar por todas estas fases conocidas como fases típicas de la división celular, y cuando la célula ha cumplido su ciclo, es decir, la célula se ha agotado o ha envejecido, se programa su muerte mediante la técnica de apoptosis. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de este ciclo celular inicial, podemos ya definir al cáncer como una alteración del ciclo celular en el cual las células sufren mutaciones u otras alteraciones que afectan al ciclo celular. Es decir, si volvemos, el cáncer resulta como consecuencia de mutaciones, alteraciones genéticas, alteraciones en la célula que pueden provocar mutaciones en las diferentes fases, ya sea en la duplicación, sea en la síntesis de proteínas, sea en la condensación, sea en la mitosis típica e incluso en la fase de apoptosis. Entonces, si analizamos, el cáncer es una alteración del ciclo celular en el cual las células sufren mutaciones u otras alteraciones que afectan el ciclo celular e impiden la reparación celular normal y la muerte programada. Es por eso que hablamos de hiperplasia, de sobrecrecimiento celular, porque entendemos que la muerte programada de la célula se suspende. Entonces, esta célula que se vuelve una célula no típica se le denomina célula cancerosa o célula tumoral, la que tiene la capacidad de dividirse casi sin límites, multiplicándose al punto de formar masas denominadas tumores o neoplasias. Es así que debemos entender que es importante que comprendamos que no todos los cánceres pueden formar tumores, ni todos los tumores son malignos. Eso tiene que quedar claro. Por eso decíamos, no siempre cáncer, no siempre es sinónimo de tumor. Ahora, si nosotros ya hemos definido lo que es el cáncer, que es una célula cancerosa o tumoral, debemos saber también que existen tumores benignos y malignos, porque decimos, no todos los tumores son malignos. Los tumores benignos se definen a tumores que generalmente tienen características de crecimiento lento, son tumores encapsulados, no infiltran ni se diseminan en tejidos vecinos, mientras que un tumor maligno es un tumor de crecimiento rápido, muy infiltrativo, generalmente móvil, que tiene características inflamatorias y que puede provocar signología o trastornos sistémicos. Entonces, con esto ya tenemos una idea clara. Nosotros no vamos a decidir hacer una cirugía en forma abrupta de un tipo de masa tumoral que nosotros podamos observar, que haya tenido un crecimiento rápido, que sea muy infiltrativo, que esté inmóvil, que tiene características inflamatorias, que tiene signología o trastornos sistémicos. Como decíamos, es importante conocer al enemigo. Entonces, vamos a analizar la estructura de un tumor. Nosotros debemos analizar que un tumor tiene, en general, el centro del tumor es lo que se denomina como tumor primario, en donde están una gran cantidad de células
hiperplásicas, e incluso muy al centro de este tumor primario, nosotros vamos a ver que se producen ciertos factores que provocan mecanismos de defensa del propio tumor cuando este tumor se ve agredido por cualquier causa. Entonces debemos entender que tenemos el tumor primario y que en el centro del tumor primario vamos esto analizando ya como para futuro, entender luego cuáles son los mecanismos mediante el tumor se defiende, entender que el tumor en su centro tiene la capacidad de generar citoquinas y generar ciertos factores de defensa cuando éste es agredido por cualquier causa, ya sea por el propio paciente o cuando realizamos un procedimiento quirúrgico. Y de ahí ya van haciendo un principio, van haciendo un principio de que pues ese tumor de preferencia no se toca en esa zona. Además tenemos una zona externa que es la que se conoce como pseudocápsula. La R ustedes pueden ver que es una zona reactiva. MS, estos pequeños puntitos, hace referencia a metástasis satélites, y esta M que ven ustedes hacia afuera es la metástasis por fuera, la zona reactiva. Entonces eso debemos comprender, por favor, para determinar luego el margen quirúrgico. Si analizamos esta neoplasia que vemos en la imagen de su derecha, tenemos una neoplasia que está bastante bien diferenciada, se ve una masa, se ve una zona ulcerada en el centro, vemos lo que podría ser el tumor primario, vemos un poquito más hacia afuera lo que podría ser la cápsula, la pseudocápsula, vemos una zona reactiva bastante bien definida que ustedes pueden ver que alcanza más o menos en ese tamaño, hacemos referencia a unos 2 o 3 centímetros hacia la periferia del tumor. Este es un mastocitoma y ahí generalmente este aspecto muy marcado, la zona reactiva, se puede notar porque los mastocitomas pues, son liberadores de histamina, como conocemos. Y podemos ver que hay metástasis satélites, probablemente hacia la parte más hacia inferior, y vemos cómo hay metástasis por fuera de las zonas reactivas en la base de la cola. Entonces es importante poder entender esto para saber si vamos a qué tipo de cirugía oncológica vamos a realizar. Es importante que para conocer al enemigo vayamos familiarizándonos con los tipos de tumores que se presentan en las diferentes especies animales. Este es un estudio de ejemplo que me gustó el otro día, revisaba, y me gustó porque es un estudio que hicieron en la Universidad de Tamaulipas en México, en el sector de Tamaulipas, perdón, en donde se trata de determinar cuál es el porcentaje de neoplasias epiteliales mesenquimales que existen en el paciente canino, cuál es el porcentaje de comportamiento de estas neoplasias y cuáles son las principales neoplasias subcutáneas y epiteliales que tienen los perros. Nosotros podemos observar en la primera imagen, en donde dice porcentaje de neoplasias epiteliales y mesenquimales, que las neoplasias epiteliales corresponden a un 37% promedio de todos los tumores que existen en un paciente canino. Las neoplasias mesenquimales un 48%, y procesos que generan masas o aumentos de volumen subcutáneo o cutáneo son más o menos representativos del 15%. Esto ya me da una base que me dice que sí tengo yo un gran porcentaje de tumores epiteliales que son generalmente en los que vamos a intervenir quirúrgicamente, y los tumores de células mesenquimatosas que también van a requerir cirugía, pero generalmente van a requerir cirugía y terapia combinada. El porcentaje del comportamiento de las neoplasias, observamos que aproximadamente los procesos no neoplásicos siguen siendo el 15% por obvias razones. Las neoplasias benignas representan el 40% y neoplasias malignas el 45%, lo que significa que tenemos la tendencia de que sea casi equitativa la probabilidad de que el paciente tenga una neoplasia benigna o maligna. En cuanto a los tumores epiteliales, que representan aproximadamente el 37%, esta es una literatura que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de estudios, que del total de tumores que puede tener un paciente, aproximadamente el 37% de esos tumores, el 40%, son tumores subcutáneos o epiteliales. Y estos tumores subcutáneos epiteliales van a asistir aproximadamente el 40% de probabilidad de que sean benignos y el 45% de probabilidad de que sean malignos. Lo que significa que nosotros tenemos la probabilidad de curar con cirugía en forma primaria un porcentaje de aproximadamente el 20, 25, 30% de tumores subcutáneos o epiteliales. Este es un estudio bastante parecido que se realizó en gatos, es un estudio realizado por la doctora Lina Sanz, en donde se ven los tipos de neoplasias que afectan a los animales. Como ustedes ven, son una gran cantidad
les dejo la espina para que empecemos a estudiar a todos y cada uno de ellos, analicemos su comportamiento para saber a qué nos enfrentamos. Lo que sí tiene que dar en claro es de que en los gatos es mucho más alta la probabilidad de que el proceso neoplásico tenga malignidad. Es mucho más probable que sean carcinomas malignos en los gatos que en los perros. Hay que analizar el patrón de comportamiento, analizar los tumores y analizar si el patrón si tienen patrón de comportamiento infiltrativo, si puede tener recidiva y si puede haber metástasis o no. Ir estudiando todo esto con el tiempo nos va a ir ayudando a entender el comportamiento de los tumores y cómo abordarles quirúrgicamente. Una vez que ya conocimos en forma general a los tumores, hemos conocido en forma general enemigos, vamos a ir al siguiente principio, que es la estadificación. ¿Cómo vamos a hacer la estadificación de un tumor para poder realizar la cirugía? La estadificación se realiza mediante características macro y microscópicas de la neoplasia. Los cambios morfológicos celulares permiten clasificar a los tumores en diferentes estadios o grados. La estratificación macroscópica se utilizaba hace mucho tiempo con las siglas TNM, en donde T representa el alcance del tumor primario, N indica la condición de los linfonodos regionales y M metástasis. Esto nos permite darle un estadio clínico en forma general a la neoplasia, es decir, el estadio 0 para tumores localizados y sin metástasis, estadios 1, 2 y 3 representan enfermedad más avanzada y metastásica. La letra A al final nos indica el estadio clínico y si el paciente tiene síntomas o es asintomático. O sea, la letra A nos dice que es asintomático y la letra B implica la existencia de signos sistémicos. Ahora, la estratificación macroscópica, ¿a qué se refiere esto? Y para mí creo que es lo más importante, es que nosotros aprendamos a conocer al tumor desde adentro. Es decir, externamente nosotros podemos valorar movilidad, podemos valorar si el tumor ha sido de crecimiento lento rápido, si tiene características inflamatorias, si es cierto. Pero creo que para poder operar, lo primero que debemos nosotros es entrenarnos en conocer al tumor desde adentro. El profesor Couto en una de sus charlas hace muchos años decía, la citología debe ser del clínico, no necesariamente solo del patólogo. Si bien es cierto, la citología a nosotros nos va a poder enseñar cómo está ese tumor desde adentro, no nos va a poder muchas veces dar el diagnóstico específico de qué tipo de neoplasia es, porque obviamente eso nos va a dar el estudio histopatológico, que ese sí nos hace el patólogo clínico. Pero la citología definitivamente, coincido con el profesor Couto, debe ser una herramienta del clínico. Tiene que ser una herramienta que debemos conocer y que debemos implementar en todas nuestras clínicas. Es decir, vamos a conocer al tumor desde adentro. ¿Cómo lo hacemos? La principal herramienta para conocer al tumor desde adentro es la famosa y conocida técnica de PAF o PAF. La PAF, que es la punción de aguja fina, o la PAF, que es punción aspiración de aguja fina. En un caso, la PAF para tipos de tumores que son muy exfoliativos, en donde no hay que hacer aspiración y obtener células es más fácil, y la PAF para neoplasias, que es más difícil obtener células, para lo cual hay que hacer la aspiración. Es decir, nosotros sabemos en el ciclo celular, como habíamos visto, vimos que nosotros conocíamos que la célula normal se llamaba célula típica, y cuando hay cáncer, la célula se vuelve atípica. Entonces, ¿en qué debemos entrenarnos nosotros? Debemos entrenarnos en conocer los principales tipos de células normales o células típicas, principalmente las células epiteliales, las células mesenquimáticas o mesenquimatosas y las células redondas, lo que nos hace entender que los principales tumores contra los que nos vamos a enfrentar van a ser tumores de células epiteliales, tumores de células mesenquimatosas y tumores de células redondas. Cuando yo aprendo y educo a mi cerebro a poder observar células típicas, pues entonces será más fácil reconocer células atípicas. Y aquí viene un punto importante. Mediante la citología, yo debo en primer lugar diferenciar si es una neoplasia o es un proceso inflamatorio infeccioso. Nosotros podemos tener una bolita, una masa, un incremento de tamaño en un lugar, en una zona, en una región corporal, y automáticamente podemos
toparla, sentirla dura, con características inflamatorias. Podemos ver una masa, como en este caso, que se ve una masa muy grande, llamativa, que genera preocupación en el propietario y sobre todo a nosotros como médicos también nos debe preocupar. Pero ¿por qué es importante la citología? Porque cuando hay procesos inflamatorios, ya sea sépticos o sea asépticos, es decir, sin o con bacterias, pueden producirse ciertos cambios celulares hiperplásicos como respuesta a este proceso inflamatorio, mas no vamos a tener una neoplasia. Es así que, por ejemplo, si nosotros observamos la imagen superior derecha, podemos ver cómo tenemos una citología en donde hay una gran cantidad de neutrófilos, unas células grandes que son macrófagos que podrían parecer células atípicas. Esto sería un proceso inflamatorio piogranulomatoso o un proceso aséptico, que es medio típico observar en pacientes que, por ejemplo, presentan ciertos granulomas por un cuerpo extraño, que es medio típico cuando tenemos la perforación esofágica, tenemos un cuerpo extraño y tenemos este proceso de hiperplasia celular que no necesariamente es un tumor. ¿Para qué nos sirve esto? Para no tomar decisiones equivocadas y en momentos nosotros podríamos estar pensando en hacer un margen quirúrgico de 3 centímetros hacia todos lados, hacer una resección enorme, planificar una técnica de reconstrucción, cuando realmente lo único que tenemos son células hiperplásicas como resultado de un proceso inflamatorio, que en muchos pacientes con corticoterapia o resolviendo el problema que sería retirar el cuerpo extraño, se va a recuperar. O incluso si es un proceso granulomatoso, séptico, habiendo bacterias, con antibiótico, corticoterapia, pues eso va a regresar. O incluso algunos casos que solo con corticoterapia regresa. Entonces, por eso es importante la citología, porque no todo aumento de volumen, no todo aumento de volumen cutáneo, subcutáneo en un paciente es una neoplasia. Puede ser también un proceso granulomatoso, un proceso hiperplásico no tumoral. Por eso es importante conocer al tumor desde adentro primero. Primero conozcamos la masa desde adentro. Si nosotros encontramos esto, encontramos que hay un proceso inflamatorio, hay muchos neutrófilos y abajo vemos también muchos neutrófilos y neutrófilos que se han degenerado, muchas bacterias. Es obvio que eso no es un proceso tumoral. Ahora, no significa que en procesos tumorales no vayamos a tener también en ciertas ocasiones neutrófilos, porque obviamente hay procesos tumorales que por producto de la necrosis también vamos a observar este tipo de células. Pero para eso viene la siguiente diapositiva, en donde debemos entender otra característica importante de las neoplasias. En la citología yo tengo que valorar criterios de malignidad. Nosotros podríamos, mediante citología, como habíamos dicho, diagnosticar cierto tipo de tumores directamente con la citología. En otros quizás no lo logremos diagnosticar, pero podemos ver características de malignidad y podemos saber que tiene que ser sometido a un procedimiento quirúrgico. El tumor es más agresivo cuando más alto es el grado de indiferenciación celular, es decir, cuando la célula se vuelve menos parecida a la célula original. Estas células se vuelven atípicas. Entonces, mientras más atípica, mientras menos se parece la célula a la célula original, es más alto el grado de malignidad. Para eso es importante que nosotros entendamos y aprendamos cuáles son los principales criterios de malignidad que podemos nosotros observar cuando realizamos una citología. Los principales, en forma muy rápida, vamos a relatarles rápidamente por cuestión de tiempo, son primero el pleomorfismo celular. Muchas células deformadas, muchas células sin forma, como podemos ver en estas, no sé si Ceci me ayuda, se ve el cursor como para poder ir señalando. Entonces, vamos a poder ir diferenciando ciertas características. Por ejemplo, en estas citologías nosotros vemos células muy atípicas en uno y otro caso. En esta citología de la que tienen en su pantalla hacia el lado izquierdo, tenemos una citología en la que vemos mucho pleomorfismo celular, muchas células de forma diferente. Otra característica que hay que diferenciar es la anisocitosis, es decir, Sí, sí se ve tu cursor. células pequeñas, células de diferente tamaño. ¿Sí está bien? Chévere. Entonces, si se ve el cursor está perfecto. Ahí vamos a poder enseñar. Primero, pleomorfismo, mucho cambio de forma. Vale. Segundo, anisocitosis, células grandes, células más pequeñas, células más pequeñas, células más pequeñas, células por acá grandes, células muy gigantes. Ese es el anisocitosis. Vamos a poder ver anisocariosis, vamos a poder ver núcleos más grandes, núcleos más chiquitos. Miren, como vemos acá, núcleos más grandes, núcleos más chiquitos.
Vamos a poder observar vacuolización citoplasmática. Como ustedes ven, hay muchas vacuolas, que son esos puntitos blancos que se ven muy bien en las citologías. Vamos a ver esa vacuolización citoplasmática. Entonces vamos viendo características, ¿no? Pleomorfismo, anisocitosis, anisocariosis, vacuolización citoplasmática. Vamos a ver una alteración del ratio núcleo-citoplasma, es decir, se altera completamente la relación entre citoplasma y núcleo, es decir, el núcleo se vuelve muy grande y a veces hay muy poco citoplasma, como por ejemplo en esta célula. Vamos a observar células binucleadas, como se ve claramente en estas citologías. Estas son citologías de pacientes nuestros que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos en nuestra clínica. Y miren, nosotros sabemos que debemos operar con todos los principios quirúrgicos básicos porque vemos características, vemos estas células binucleadas. Entonces, si ustedes ya van dándose cuenta, vamos identificando características de malignidad que son, que si quizás no me dan el diagnóstico, pero me dicen que eso es un tumor. Es un tumor que tiene que ser reseccionado con diferentes características técnicas que vamos a hablar más adelante. Miren, por ejemplo, esta que ven hacia la pantalla, hacia la derecha, hacia la parte inferior, una célula gigante, enorme, binucleada con una alteración completa de la relación ratio-citoplasma-núcleo. Vemos como hay células atípicas más pequeñas hacia abajo, vemos como hay vacuolas en el citoplasma, vemos nucleolos que se llaman nucleolos prominentes, como los que ustedes ven aquí. Vamos analizando cuántas características de malignidad tiene esa neoplasia y voy conociendo al tumor desde adentro. Y recuerden, mientras más atípica sea la célula, mayor va a ser el grado de malignidad. ¿Sí? Entonces, si repetimos rápidamente, pleomorfismo, anisocitosis, anisocariosis, relación del ratio núcleo-citoplasma, células binucleadas, células gigantes, podemos ver nucleolos prominentes, etcétera, etcétera. Vacuolización citoplasmática y vamos reuniendo las características de malignidad. Como ustedes ven, vamos conociendo al tumor de afuera y vamos conociéndole también desde adentro. ¿Cuáles son los principales tumores subcutáneos epiteliales? Bueno, los principales neoplasias de células epiteliales y subcutáneas se resumen en estos tres cuadros, en donde ustedes pueden ver que tenemos principales células neoplásicas epiteliales, las principales neoplasias de células redondas y las principales neoplasias de células mesenquimatosas. ¿Por qué ponemos en primer lugar a las células, a los tumores de células subcutáneas epiteliales? Porque son generalmente los que producen cambio de volumen a nivel superficial y que son los que van a tener que ser extirpados, van a tener que ser reseccionados quirúrgicamente y que van a requerir generalmente técnicas de reconstrucción o de un cierre apropiado. Es así que vamos conociendo de poco a poco al enemigo y vamos enterándonos cuáles son las principales neoplasias y de acuerdo a eso podemos ir haciendo un diagnóstico diferencial en base a la citología, a la presentación de la neoplasia, a la forma, a todo lo que nosotros valoramos mediante la palpación y podamos ir tomando decisiones en la parte quirúrgica. Las principales neoplasias células epiteliales son el papiloma, el epitelioma intracutáneo, carcinomas de células escamosas, neoplasias de glándulas sebáceas, hepatoides, tumores de glándulas apófitas, ceruminosas, etcétera, etcétera. Y como ustedes ven, hay muchas que tienen características de ser benignas, como por ejemplo las glándulas de células sebáceas, que generalmente son neoplasias benignas. Las principales neoplasias de células redondas son linfoma, mastocitoma, plasmocitoma, histocitoma y TBT. ¿Por qué me sirve conocer esto? Porque si nosotros hacemos citología y sabemos que la célula típica es una célula redonda y de pronto tengo las células redondas completamente atípicas, pues simple y llanamente yo deberé diferenciar entre estos tipos de tumores. Yo sé que es un linfoma, sé que es un mastocitoma, sé que es un plasmocitoma, histocitoma o TBT. Si ustedes hacen un análisis, yo veo células redondas atípicas y pues si no está en la fosa nasal o no está en el pene, no es TBT, automáticamente se descarta. El histiocitoma produce lesiones subcutáneas o superficiales típicamente en animales jóvenes. Entonces, pues es una posibilidad en animales jóvenes, pero si es un paciente viejito, pues ya no es. El mastocitoma sabemos que tiene tendencia a la liberación de histamina, lo que produce características inflamatorias que los otros podrían no producir. Y así nosotros vamos haciendo un diferencial y vamos conociendo poco a poco al enemigo. Obviamente no puedo detenerme aquí porque lo que nos interesa es entrar a la cirugía, sino que estamos conociendo al enemigo desde este punto de vista.
¿sí? Y las principales neoplasias o los mesenquimatosas son fibroma, fibrosarcoma, sarcoma de tejidos blandos, lipoma o liposarcoma, hemangioma, hemangiosarcoma, melanoma, mixoma, mixosarcoma, etcétera, etcétera. Es importante conocer esto porque no es lo mismo operar un lipoma que un liposarcoma y eso lo vamos a aprender más adelante. Hay otras pruebas complementarias que debemos tratar de hacer para poder estadificar de mejor manera al paciente prequirúrgico, al paciente con neoplasia, con cáncer, y obviamente determinar también los factores de riesgo quirúrgicos que vamos a tener con este paciente. Estas herramientas importantes son, por ejemplo, la ecografía, los rayos X, la tomografía, los exámenes sanguíneos. Importante empezar por el hemograma y la bioquímica sanguínea. ¿Por qué les he puesto estos dos ejemplos de hemograma? Porque todos los pacientes con cáncer, como todos conocemos, quienes hacemos también un poco de clínica y pues quienes no, sabemos que vamos a tener más o menos este comportamiento en el hemograma. El paciente va a tener tendencia a la leucocitosis, a la anemia de tipo no regenerativo, que es un proceso inflamatorio crónico, y a la trombocitosis. Entonces, si nosotros vemos y vamos viendo muchos hemogramas de pacientes con cáncer, vamos a ver que generalmente tenemos tendencia a esta presentación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos hemogramas que vemos aquí? Generalmente la leucocitosis se da como parte del proceso llamado síndrome paraneoplásico, que es algo que es muy interesante leer y estudiar, invito a que lo hagan. Por tiempo, pues no puedo tenerme ahí, pero es importante entender cuáles son las complicaciones sistémicas que puede generar un tumor. Pero ya vamos viendo la presentación típica, ¿cuál va a ser? Tendencia a la leucocitosis, anemia y trombocitosis. Ahora, en la experiencia nuestra, la mayoría de pacientes tienen este tipo de presentación. Obviamente la anemia va a variar de leve, moderada o severa dependiendo del tiempo que ha tenido el tumor, del grado de malignidad, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se fijan en el hemograma de acá, prácticamente un hematocrito del 10.1%, ese paciente no puede ser operado. Acá tenemos hematocrito al 37 y ya podemos ir pensando en operar. Y pues y la bioquímica sanguínea que nos va a ayudar a determinar ciertos parámetros. Por ejemplo, miren, este es el caso de un paciente con cáncer, en donde vemos que hay una urea de 180, una creatinina de 8.5 y probablemente ese es un paciente que no sea candidato a cirugía. Los rayos X nos sirven principalmente para dos cosas. Nos sirven para evaluar lesiones primarias propias, inherentes a cada, por ejemplo, a las patologías óseas. Los rayos X en este caso, por ejemplo, es un caso de un osteosarcoma, me sirven los rayos X para poder determinar y diagnosticar al osteosarcoma y ver los cambios de osteólisis o osteogénicos que producen en el hueso, o también me puede servir para poder determinar metástasis lejanas de tumores que están localizados en extremidades y que generalmente tienen tendencia a producir metástasis en el tórax. Este, por ejemplo, es un patrón medio típico de presentación de metástasis en el tórax de un mastocitoma que produce la conocida metástasis en forma de balas de cañón o lo que se conoce como un patrón intersticial nodular estructurado, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve las rayos X. No puedo operar una masa sin haber hecho una placa de rayos X primero porque probablemente tenga este patrón a nivel torácico y de pronto la cirugía queda de 5 centímetros, pero el paciente va a morir en poco tiempo. La ecografía es importante porque de la misma manera me permite diagnosticar incluso o me permite observar a neoplasias abdominales y poder observar la ubicación, la presentación, la posición, el lugar en donde está la neoplasia, saber si la neoplasia está en vaso, la neoplasia está en riñón, está deformando el hígado, etcétera, etcétera. Y a la vez también me ayuda a identificar el aumento de tamaño, la presencia de linfonodos reactivos secundarios a una neoplasia primaria. Por ejemplo, aquí pueden ver un gran incremento del linfonodo mesentérico principal y al lado derecho en la pantalla podemos observar cómo están en el hilio hepático los linfonodos reactivos secundarios a la presencia de una masa a nivel gástrico. Si tenemos, por ejemplo, un hemangiosarcoma de vaso, seguro la ecografía nos va a ayudar a realizar el diagnóstico. Si tenemos una neoplasia renal, seguro nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Y lo más importante, la ecografía nos va a permitir hacer algo que nos es muy útil para poder planificar la cirugía, que es la citología ecoguiada, que es hacer algo de intervencionismo mediante ecografía. A través de la ecografía, tomar la muestra directamente del tumor, haciendo la función ecoguiada y poder ver qué tipo de células nos encontramos. En la cirugía oncológica hay mucha tela que cortar.
Y ustedes van viendo que van quedando muchas cosas interesantes que tenemos que analizar luego, como por ejemplo, analizar y entender cómo se hace la ecografía ecoguiada y cómo nosotros vamos a obtener las muestras mediante esta técnica. Últimamente estamos utilizando mucho ya, gracias a la que tenemos la disponibilidad cerca, la tomografía y resonancia magnética, que es creo que fundamental para poder determinar el grado de infiltración que tiene el tumor, el tamaño que tiene el tumor y poder ver en forma tridimensional qué órganos están siendo afectados por el tumor. El principio 3, el conocimiento de la anatomía. La anatomía es la base de la cirugía, informa al cerebro, guía la mano y familiariza al corazón con la inhumanidad innecesaria, decía William Halsted. Y tiene la razón, para hacer cirugía cualquiera hay que saber anatomía. Ahora, en cirugía oncológica tenemos que entender algo mucho más importante aún. Hay que considerar que lo que estaba ya no está. Simple y llanamente, está desplazado o está deformado por la infiltración de células tumorales. Entonces, no es lo mismo hacer una cirugía no oncológica a una oncológica. Y es importante que conozcamos la anatomía porque tenemos que entender que muchas veces la infiltración tumoral tiene que ser reseccionada y nosotros tenemos que necesariamente conocer la anatomía para no lesionar arterias, venas importantes o peor aún estructuras nerviosas importantes o estructuras que puedan poner en juego la vida del paciente. Y algo más importante, siempre conocer de anatomía topográfica y sobre todo la distribución de arterias y venas, porque uno de los principios quirúrgicos es encontrarlos rápido, como vamos a ver más adelante. El principio 4, y creo que muy importante, es la planeación. Es decir, determinar el objetivo de la cirugía a realizarse, determinar la operabilidad o resecabilidad de la neoplasia, determinar los márgenes quirúrgicos, establecer la interacción con otros tratamientos y programar la anestesia. Por favor, entendamos, todo procedimiento oncológico tiene que ser planificado tomando en cuenta todos los aspectos que hemos manifestado hasta ahora. El objetivo de la cirugía es realizarse. ¿Por qué lo hacemos? Vamos a hacer como un procedimiento diagnóstico, ¿sí? Probablemente vamos a tener que hacer este es un ejemplo, una paciente que se llamaba Lala, que hicimos una biopsia para ver si había linfoma intestinal. Vamos a hacer una biopsia intestinal, es un procedimiento oncológico diagnóstico. Vamos a hacer un procedimiento curativo. Tengo un paciente con una neoplasia, por ejemplo, en este caso vemos un mastocitoma de bajo grado, amputamos completamente la cola y listo, hemos hecho un procedimiento quirúrgico curativo. ¿Vamos a conseguir la curación con la cirugía oncológica o no lo vamos a conseguir? Eso lo tenemos que planificar. Va a ser un procedimiento paliativo. Por ejemplo, este es un paciente que tenía una neoplasia bastante grande en la fosa nasal, es un paciente Sharpey nuestro, que el paciente tenía la fosa nasal, toda la fosa nasal tomada prácticamente por la neoplasia, una neoplasia que aparentemente en rayos X no parecía ser muy grande. La tomografía no la pudimos disponer para poder analizar un poco mejor la distribución de la neoplasia, pero el paciente prácticamente no podía respirar, saturaba oxígeno 70%, todo el tiempo tenía secreción en la retrofaringe. Entonces, quizás hacer un procedimiento paliativo ayuda. Entonces, nosotros hicimos una trepanación de la fosa nasal, ingresamos a la fosa nasal, localizamos la neoplasia, hicimos una sección de la mayor parte de la neoplasia que pusimos, hicimos un vaciado completo de la fosa nasal, mandamos la neoplasia a biopsia y dejamos despejada la vía aérea. ¿Sí? Es un procedimiento paliativo, aunque terminó siendo un proceso maligno, hizo metástasis torácica, tomó nodos linfáticos preescapulares y luego nos dio muchos problemas porque la propietaria decidió no hacer quimioterapia en base al diagnóstico porque había tenido una experiencia de cáncer y que es algo que debemos entender. No es muy difícil explicarle a un paciente humano que vivió una experiencia de cáncer con un familiar que haga más cosas en cirugía oncológica. La cirugía preventiva, orquiectomía u ovariohisterectomía para evitar la presencia de neoplasias a posterior. Este es el caso de un paciente nuestro, por ejemplo, que tuvo un pequeño remanente ovárico, pues se decide retirar el remanente y automáticamente hacemos cirugía preventiva para neoplasias mamarias posteriores. Cirugía citorreductiva, acá hay que detenerse un poquito, entender de que a veces tenemos que hacer cirugía citorreductiva. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a retirar una parte
de la neoplasia o vamos a retirar una pequeña neoplasia, aún a sabiendas de que podemos tener más neoplasias. Esto es lo que se conoce como cirugía citorreductiva, resecar solamente una parte de una neoplasia o resecar una neoplasia ubicada en una zona que está molestando, aún a sabiendas de que tenemos neoplasias en otros lugares. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cirugía citorreductiva, es una paciente nuestra, una paciente, es una bully, ¿sí? Que tenía hemangiosarcoma. ¿Por qué hacemos cirugía citorreductiva? Sabemos que el hemangioma cutáneo es un tipo de tumor muy invasivo y que va a haber muchas otras lesiones por otros lados, pero teníamos esta masa ubicado en esta zona del flanco que estaba ulcerada y que sangraba demasiado a un punto que el paciente había bajado significativamente el hematocrito y estaba generando debilidad en el paciente, estaba generándonos muchos problemas y el paciente siempre manchado de sangre. Entonces hacemos cirugía citorreductiva, hacemos la resección de la neoplasia, eh, cerramos la zona de resección de la neoplasia basándonos en principios básicos de reconstrucción y aquí vemos la cirugía terminada, pero solo hicimos cirugía citorreductiva porque la paciente inmediatamente después de que esta herida cicatrizó, recibimos resultados de biopsia, se diagnosticó el hemangioma maligno y empezó con quimioterapia. Hizo 6 meses de quimioterapia, esto fue hace 2 años y la paciente sigue muy bien, está viva y hemos logrado detener las neoplasias. Hemos visto una recidiva pequeña hace algún tiempo que seguro va a dar molestias después, pero hemos logrado una buena sobrevida del paciente. Hacemos cirugía citorreductiva, hacemos el diagnóstico de biopsia con esta neoplasia que retiramos, damos y mejoramos la calidad de vida del paciente. Jessy, por favor, me ayuda si voy bien con el tiempo. Sí, Doc, estás bien con el tiempo, puedes continuar, no hay Ya, problema. muy bien. Ahora, otro principio importante que debemos planificar, determinar la operabilidad y o la resecabilidad de la neoplasia. ¿Es operable o inoperable? ¿Es resecable o irresecable? ¿Es operable? Es decir, el paciente está en condiciones de sobrevivir a la cirugía que necesita y la neoplasia es resecable. ¿O es inoperable? El riesgo operatorio es inaceptable. Es lo que veíamos con el hemograma anterior, no sé si recuerdan, con ese hematocrito de 10, pues eso es automáticamente inoperable. Es resecable de acuerdo a la estadificación, clasificación, evaluación de imágenes, etcétera, de todo lo que habíamos hablado antes. Debemos analizar si la masa se puede o no se puede retirar. Y es irresecable de acuerdo al tamaño, la implantación, la infiltración de la masa, hace imposible que sea retirada la masa. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que analizar y planificar. Por ejemplo, este es un paciente nuestro de hace algún tiempito, más o menos hace unos 3 años. Es un paciente boxer que se llamaba Zeus, que llegó a consulta porque dijo el paciente sabe que le noto demasiado decaído, prácticamente no se mueve, tenía sus 10 años, no se movía para nada, nos dice, mírele, doctor, está muy decaído, ¿qué hacemos? Efectivamente hicimos la evaluación clínica, el paciente estaba muy inestable, muy deshidratado, entonces vemos que existían signos sistémicos significativos en el paciente. Y lo único que teníamos era esta pequeña masa negrita, media fea, con una forma muy desagradable en la zona del mentón y teníamos pequeñas masas como la que ustedes pueden ver acá en la cara interna del miembro posterior derecho, ¿sí? Del miembro pélvico derecho. Entonces dijimos, uy, qué raro, o sea, es un paciente que con esas pequeñas neoplasias tan pequeñitas arriba en el mentón, que eran esas dos, y acá, que, que esté así, tan descompensado, pues no me convence. Ahí la terapia sería poner una vía, hidratar al paciente y retirar en forma muy rápida, sin mayor problema, con un par de técnicas de cierre geométrico, estaríamos sin esas neoplasias. Pero debemos entender una vez más, analizar todos los factores que envuelven a una Doc, pequeña ¿me masa. escuchas? Cuéntame, ¿sí? Se nos cerró solo tengo tu audio, no tengo tu pantalla. No sé si puedes volver a cerrar tu conexión y volverla a abrir porque Ya, no tengo tu pantalla. ya, permíteme. Está compartiendo, vuelvo a compartir. Sí, por favor, vuelve a compartir. ¿Ahorita se fue? ¿Ahí ya la tienes?
Hasta la Sí, diapositiva doc. anterior, ¿ya está? Sí, ya la tengo. Zeus, boxer de 8 años. Exacto, muy bien. Entonces, vamos con el Zeus, ¿sí? Zeus era un paciente que aparentemente solo necesitaba que hagamos un par de procedimientos y listo. Pero analicemos, miren, el paciente está demasiado descompensado, el paciente está muy deshidratado, el paciente no está para nada bien. Entonces, y notamos que había algo de ladeo de la cabeza hacia el lado derecho y dijimos, bueno, esto no me gusta. Te estoy escuchando, Jessy. ¿Aló? Hola. Sí, sí, está bien, Ya, doc. ya, listo. Entonces, ahora analicemos, dijimos, no, no nos gusta, analicemos. Esto tiene el aspecto de un melanoma. Sabemos que el melanoma, por más pequeño que se vea, sí, parece que el melanoma, por más pequeño que se vea, pues el melanoma tiene la característica de que puede metastazar rápidamente hacia el cerebro. Entonces, lo primero que pensamos fue, vamos a hacer tomografía y miren, efectivamente, se hizo la citología y pudimos observar estas células atípicas, ¿sí? Células epiteliales atípicas con gránulos de melanina, lo que coincide con un tipo de cáncer llamado melanoma. Y dijimos, miren, acá tenemos los focos de metástasis a nivel cerebral. Entonces, este paciente obviamente es inoperable, no tiene sentido retirar las pequeñas masas si no vamos a conseguir nada por mejorar la vida del paciente. Y sabemos que el melanoma, la sobrevida, incluso con quimioterapia, no supera los 3 a 6 meses de vida. Ese es entonces inoperable. Otra neoplasia que generalmente es difícil retirar, que es el carcinoma mamario inflamatorio, pues el carcinoma mamario inflamatorio es el tipo de cáncer más agresivo que puede afectar a la mama y definitivamente por las características inflamatorias que tiene la distribución y la infiltración, se considera que es irresecable. Entonces yo les dejo aquí estas imágenes porque es importante que las memoricen porque muchas veces nosotros cometemos el error de querer operar y hacer una cirugía en este tipo de cáncer cuando sabemos de que no es un tipo de cáncer que tendría que ser operado porque la masa es irresecable. Entonces, quiero dejarles la inquietud. Carcinoma mamario inflamatorio definitivamente no se opera y los amigos oncólogos dicen que el carcinoma mamario inflamatorio no responde a ningún tipo de quimioterapia, que es muy difícil, no sé, ya en la actualidad en la electroquimioterapia, no sé si haya ya nuevos estudios que permitan ayudar a los pacientes con este cáncer, pero realmente es un cáncer de muy rápida evolución, con características muy infiltrativas de inflamación y que no debe ser operado. Ahora, hay tumores que parecerían no poder ser operados, pero que pueden ser operados. Este es el hemograma que había puesto con anemia de 10.1% hematocrito, era de una paciente que tenía una neoplasia intestinal, que llegó muy descompensado y la propietaria insistió en intentar y nosotros dijimos, bueno, vamos a intentar, vamos a retirar la neoplasia, una, vamos a tratar de hacer una derivación duodenogástrica y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces decidimos hacer la cirugía, decidimos hacer una gastroduodenoyeyustomía posterior a la resección de la neoplasia, pero para eso lo que era inoperable hay que volverlo operable. La ecografía nos muestra una masa bastante circunscrita en el abdomen, pero lo que nos preocupaba es que observamos, como ustedes ven en la ecografía, un engrosamiento bastante significativo de la pared gástrica. Pero a pesar de ello, pues dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer una resección gástrica, vamos a hacer la resección duodenal, vamos a hacer la gastrectomía mientras se nos permita y vamos a tratar de hacer la gastroduodenoyeyustomía y vamos a tratar de dar una sobrevida a este paciente. Decidimos hacer operable lo que hasta ese entonces era inoperable, este hematocrito 10.1, hicimos una transfusión sanguínea, como ustedes ven ahí está la paciente, está la paciente, su propietaria, y estamos haciendo la transfusión sanguínea y estamos tratando de operar a esta paciente. Fue operada, se le hizo la gastroduodenoyostomía, se retiró la neoplasia, aquí ven toda la neoplasia enorme que fue retirada, aquí estamos operando y vemos que luego está hecha la gastroduodenoyostomía. Es un paciente que sobrevivió un tiempito. Ahora, en caso de que la masa sea resecable, yo tengo que definir si voy a resecar la masa y esta masa, esta resección la voy a hacer con un fin curativo.
Si yo pienso que voy a hacer la resección de la masa como un fin curativo, yo voy a hacer una resección amplia o radical, es decir, voy a resectar completamente, voy a resecar absolutamente todo, voy a hacer una resección marginal o voy a hacer una resección in situ. Esta es una técnica que solemos hacer en aquellos pacientes que tienen carcinoma mamario, que sabemos que tienen que ser retirada toda la cadena mamaria, pues en ocasiones, aunque parezca cruenta, nos toca hacer lo que es una mastectomía radical y retirar completamente las neoplasias mamarias, y que muchas veces puede llegar a ser curativa, o que la terapia coadyuvante no tiene que ser tan agresiva. Eso es lo que se define como resección amplia o radical. La resección marginal que todos conocemos es que retirar hacia el margen de la neoplasia. Por ejemplo, esta es una neoplasia benigna ulcerada, que es un adenoma de glándulas sebáceas, que generalmente son los típicos tumores que se fistulan y que el propietario nos refiere que le salió una espinilla gigante. Sabemos que son neoplasias benignas. Entonces, pues bueno, pero hay que retirar porque a la final se ulcera, a la final es una fuente de infección y generalmente no cicatriza. Eso es lo que se conocería entonces como una resección marginal. Vamos a eliminar hacia los márgenes de la neoplasia y vamos a resectar la neoplasia, respetando principios quirúrgicos. Como vemos acá, en donde hemos retirado hacia un plano profundo y hemos dejado completamente expuesta la fascia profunda. Podemos hacer la resección de lo que se conoce como resección in situ. Y aquí es importante que nos detengamos para entender. Miren la diferencia entre hacer la citología y ver las características citológicas de un lipoma o un liposarcoma. Si es un liposarcoma, tiene que ser muy agresiva la cirugía, en caso de que se decida operar. Pero si es que es un lipoma y es un tumor benigno, simplemente hay que hacer una resección in situ. Es decir, podemos hacer incluso, no planificamos márgenes quirúrgicos, simplemente hacemos una sección, hacemos un corte franco longitudinal y separamos los músculos, localizamos la cápsula neoplásica y hacemos la resección. Algo que es típico es que generalmente los lipomas tienen una localización intermuscular, se denominan lipomas intermusculares. Ustedes ven ahí, estamos retirando el lipoma y miren cómo vamos retirando la cápsula y vamos separando el lipoma de su base de inserción, y vamos retirando la cápsula y vamos dejando los tejidos completamente limpios, y hacemos lo que se conocería como una resección in situ. Miren, retiramos la neoplasia, retiramos la cápsula tumoral, y solo con este procedimiento es algo simple y sencillo. Aquí está la cirugía, un solo corte longitudinal, retiramos completamente el lipoma y podemos observar que hemos dejado un drenaje de vacío, un drenaje activo de vacío de tipo artesanal, para poder evitar, para que no se acumulen, con dos objetivos. La primera, para que no se acumule líquido, ¿sí? Para que no se forme un seroma, y la segunda, para generar algo de presión negativa y facilitar la adhesión de los músculos que separamos para retirar la cápsula. Otro de los objetivos de la planeación era determinar el margen quirúrgico. El margen quirúrgico debe ser por lo menos, ¿sí?, 1 centímetro en todos los planos, y en caso de tumores con alta capacidad de recurrencia local, se deben hacer más o menos 2-3 centímetros y hasta 5 centímetros hacia la periferia. ¿Qué es lo que tenemos que entender para determinar el margen quirúrgico? Primero, que tenemos que en la incisión de superficie siempre dejar un margen que pueda superar la pseudocápsula y la zona reactiva. Es decir, nosotros debemos siempre dejar un margen por fuera de la zona reactiva. Eso nos va a ayudar a entender que no vamos a dejar mucho margen ni muy poco, porque si nosotros localizamos la zona reactiva, vamos a determinar un margen de 1, 2, 3 y 5 centímetros en dependencia del tipo de neoplasia. En la incisión de superficie y en la incisión de profundidad, debemos saber si vamos a hacer a un margen más superficial a un solo plano o un margen profundo con 2 planos. Lo que nos debe quedar claro para determinar el margen quirúrgico es lo siguiente: las células subcutáneas, ¿sí?, las células subcutáneas, el tejido subcutáneo, no es una barrera eficiente para la recidiva del tumor, versus que la fascia sana o una estructura sólida como un cartílago o un hueso sí son una buena barrera que evita la recidiva tumoral. Entonces ahí ya voy analizando. Debo retirar a un plano, a 2 planos, siempre tomando en cuenta que dejemos una barrera que impida la recidiva. Es decir, yo debo buscar dejar una barrera en la que no sea fácil la implantación
tumoral. Entonces, sabemos que hay que hacer una incisión de superficie respetando un margen en dependencia del tipo de tumor por fuera de la zona reactiva, que puede ser 1, 3 hasta 5 centímetros, y una incisión en profundidad de 1 o 2 planos, siempre buscando dejar una barrera eficiente que evite la reimplantación tumoral, que sería una fascia, un hueso, un cartílago. Para establecer la interacción con otros tratamientos, es decir, nosotros vamos a operar para luego hacer la cirugía para luego hacer la quimioterapia, o vamos a hacer primero la quimioterapia para después operar. Es decir, en tumores malignos nosotros podemos operar y hacer la quimioterapia luego, o podemos hacer la quimioterapia previa a una cirugía posterior, o ayudarnos con la administración de AINES, corticoides, inhibidores H2, quimioterapia, radioterapia, etcétera, según el tipo de neoplasia. A eso se refiere a establecer interacción con otros tratamientos. Es decir, el tratamiento va a ser solo la cirugía, o el tratamiento va a ser cirugía más quimioterapia, o va a ser quimioterapia y cirugía posterior. En el un caso, cirugía, quimioterapia luego, en el siguiente caso, cirugía inicial y luego, quimioterapia inicial para reducir el tamaño del tumor, probablemente, y luego la quimioterapia. También es importante analizar todo lo que habíamos visto para poder programar y planificar la anestesia. Aquí no me voy a detener mucho por cuestión de tiempo, pero sí debemos entender una cosa. Cuando nosotros vamos a realizar cirugía oncológica, debemos programar una anestesia que sea inmunoprotectora. ¿Qué significa esto? Que nosotros no debemos utilizar opioides o a la medida disminuir al máximo el uso de anestésicos volátiles, porque estos van a inhibir la inmunidad celular humoral y van a estimular la angiogénesis tumoral. Van a promover liberación de citoquinas tumorales y van a promover la liberación de un factor inducido por la hipoxia, que es un mecanismo de defensa tumoral. Y yo quiero que les quede claro esto. Cuando nosotros operamos en oncología, el tumor se defiende. Cuando el tumor se ve agredido, como habíamos dicho al principio, va a liberar citoquinas, va a liberar sustancias que van a defenderlo de la agresión a la que está sometido, principalmente factores, o cuando se ve ya en una situación de hipoxia, la neoplasia va a liberar factores inducidos por la hipoxia que van a estimular angiogénesis y liberación de células tumorales hacia el torrente sanguíneo. Entonces, en mi anestesia no voy a utilizar opioides y voy a minimizar el uso de anestésicos volátiles, porque esto me va a generar una inmunosupresión, va a estimular la angiogénesis tumoral y va a favorecer la liberación de células hacia el torrente sanguíneo. Pero sí debo tratar de hacer lo que se conoce una anestesia inmunoprotectora, es decir, útil va a ser el uso del propofol, vamos a poder hacer uso de AINES, y aquí es importantísimo el uso de la anestesia regional, no la infiltración y la tumescencia, sino más bien los bloqueos regionales, ya que esto nos va a hacer una inmunoprotección. ¿Sí? Esto que espero que les haya servido como para poder empezar a leer un poquito más. Les dejo esta inquietud. Anestesia no inmunosupresora, sí anestesia inmunoprotectora. ¿Cuáles son las ventajas de haber hecho toda esta planeación? Vamos a presentar rápidamente este caso clínico. Miren, vemos este caso clínico, es un paciente que tiene una masa en el maxilar superior. Podemos observar una masa en el maxilar superior y si nosotros pues simplemente seguimos nuestro instinto, lo primero que pensaríamos, uy, no, por la localización puede ser un fibrosarcoma, puede ser un osteosarcoma. Entonces desde ya vamos pensando en que vamos a tener que hacer una cirugía muy invasiva y decimos, bueno, esto es un osteosarcoma. ¿Qué es lo que hacemos primero? Pues hacemos la citología, vemos que es un tipo de tumor que no exfolió mayor cosa, no vimos células características de un osteosarcoma y dijimos, bueno, vamos a utilizar una herramienta importante de planeación, que es la tomografía. Hicimos la tomografía y como ustedes pueden observar, nosotros encontramos que el hueso tiene una integridad ósea bastante notable. Miren, aquí se observa claramente como el hueso es una muy buena barrera para la implantación de células tumorales. Vemos que tenemos algo de la cápsula bastante bien definida y por las características de la citología dijimos, bueno, esto tiene todo el aspecto de un fibroma. La tomografía me dice que no hay invasión. Vamos a hacer una reconstrucción 3D del cráneo para ver que efectivamente haya una integridad del maxilar superior derecho, que es donde está localizada la masa. Vemos que así es.
vemos que no está afectado, no vemos cambios degenerativos y planificamos la cirugía y hacemos una resección in situ. Listo. Estábamos en la tomografía. Decíamos que la planeación nos ayudó en este caso a poder planificar eh, a realizar una cirugía, más bien un abordaje no tan agresivo, sino un abordaje in situ, ¿sí? Es decir, que nosotros planificamos hacer una pequeña incisión, más no planificamos hacer Esa una pregunta cirugía tiene, extremadamente agresiva. Esto nos ayudó a planificar hacer una incisión en la parte dorsal, ¿sí? Mediante osteótomo retiramos el fibroma que estaba implantado en el periósteo, en el maxilar superior, y pudimos hacer la resección de la neoplasia. Como ustedes pueden ver, retiramos el fibroma, el periósteo completamente limpio y una pequeña sutura hacia dorsal en la cara del paciente. Y este es el resultado de la cirugía varios días después. Como ustedes ven, está la herida ya bastante cicatrizada, bueno, un poquito mal cuidada, pero bastante cicatrizada. Y vemos que ya se ha logrado retirar, se retiró la neoplasia y logramos la adhesión de las estructuras. Ahora, el principio 5, que es también importante, es conocer las estrategias quirúrgicas propias de la especialidad. Imagínense, después de aproximadamente 50 minutos, recién vamos a hablar sobre principios quirúrgicos propios de oncología, luego de haber entendido el conocimiento del enemigo, haber entendido la citología, haber entendido por qué hacemos la planificación y la planeación en el paciente. Principios quirúrgicos específicos para la cirugía oncológica. Primero, una tricotomía amplia. Importantísimo porque probablemente siempre tenemos que tener la opción de la reconstrucción. Una mínima manipulación. Aquí hay un término muy importante que dice que el oncocirujano debe tratar un tumor con delicada violencia. ¿Por qué una manipulación mínima? Porque recuerden lo que les dije, el tumor se defiende. Cuando el tumor se ve agredido, tiene tendencia a liberar citoquinas, promover angiogénesis y sobre todo la liberación de células hacia el torrente sanguíneo. Razón por la cual se debe minimizar la manipulación en etapas de preparación, diagnóstico y extracción. Entonces recuerden, no manipulemos demasiado los tumores antes de que estos sean reseccionados, ¿sí? Es importante no manipularlos mucho y como en el caso de la imagen podemos ver, es importante cuando los tumores estén ulcerados, protegerlos con una gasa embebida en solución fisiológica estéril para que luego esto no nos complique ni nos contamine el hecho quirúrgico. Algo que es muy importante también es clasificar y proteger el tejido sano. Siempre que hacemos cirugía oncológica tenemos que tomar en cuenta de que no importa cuántas veces tengamos que cambiarnos de guantes, no importa cuántas veces tengamos que cambiar segundas, terceras, cuartas compresas de campo, siempre embebidas en solución fisiológica estéril tibia, porque recuerden, un principio básico de cirugía es mantener la hidratación de los tejidos, mantener la temperatura en los tejidos. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a evitar la resiembra tumoral. Casi siempre los principales responsables de la resiembra tumoral somos nosotros por no seguir principios quirúrgicos como este. Proteger los tumores ulcerados, manipular los tejidos con delicada violencia, no sobremanipular la neoplasia y sobre todo siempre clasificar y proteger el tejido sano y cambiarnos cuantas veces sea necesario guantes e incluso instrumental o compresas. Cuando se hace oncocirugía, preferentemente se realiza disección aguda, no roma. Nosotros aquí cambiamos completamente el principio de es mejor separar que cortar. Nosotros muchas veces tenemos la idea que es mejor separar que cortar. Es mejor, ¿sí? Es mejor hacer cortar que separar en cirugía oncológica. Aquí podemos ver un video en donde estamos haciendo la resección de una neoplasia, estamos haciendo la ablación escrotal completa en un paciente que tenía un tumor Sertoli. Y fíjense, hacemos muy poca resección roma, tratamos de hacer la mayor parte de resección cortante, por eso es importante conocer la anatomía, ¿sí? Recuerden, preferentemente disección roma, no disección aguda, no disección roma. Y miren acá, como vamos con una tijera de Metzenbaum, vamos retirando de a poco, haciendo resección aguda, no roma, ¿sí?
Ahí vamos bien. Ese fue un pequeño. Ya vamos analizando principios quirúrgicos propios. Algo que es importantísimo, que debemos de hacer una ligadura temprana de aporte arterial y drenaje venoso. Si nosotros hacemos esto, como ejemplo en esta neoplasia que ustedes ven aquí, si nosotros localizamos rápidamente el drenaje venoso y el aporte arterial, vamos a favorecer dos cosas. La primera, al cerrar el drenaje venoso, vamos a evitar la liberación temprana de células tumorales al torrente sanguíneo y al hacer un clampeo temprano del aporte arterial, nosotros vamos a evitar que llegue cierta información al tumor que va a hacer que éste libere las citoquinas y que active sus mecanismos defensivos. En cuanto a materiales de sutura, debemos utilizar materiales de sutura monofilamento, de preferencia no absorbible. En algunos casos, cuando estamos seguros de que no va a haber resiembra tumoral, podemos utilizar monofilamento absorbible. De preferencia utilizamos monofilamento no absorbible. Como ustedes pueden ver aquí en esta neoplasia, se retiró la neoplasia. Miren el margen quirúrgico, es una neoplasia reseccionada en in situ, pero recuerden, la fascia es una buena barrera para evitar la resiembra. Entonces hasta ahí llegamos cuando retiremos la neoplasia. Y vemos que hemos utilizado suturas de monofilamento. Es importante hacer abundante irrigación con solución salina del lecho tumoral. Eso es importante porque hay una teoría que dice que una irrigación abundante con solución salina y a presión va a producir la lisis de células tumorales que hayan quedado residuales en el lecho quirúrgico. Obviamente, esto es un principio que no aplica para el abdomen, porque si nosotros hacemos esto en el abdomen, vamos más bien a favorecer la siembra tumoral. Hablemos de para tumores subcutáneos o epiteliales. Como decía, cambiar instrumental y guantes al terminar la extirpación de la neoplasia y antes de comenzar las suturas en la fase de cierre o reconstrucción. Cambiamos compresas, cambiamos guantes, cambiamos instrumental las veces que sean necesarias. Recuerden, debemos evitar la resiembra. Este es un caso de un paciente que lo hicimos hace muy poquito tiempo. Es un paciente que le pusimos Harold, seguramente debe estar viendo el propietario veterinario. No recordaba el nombre, así que le puse Harold Jr. Es un paciente que nos llegó a la consulta, que es bastante joven, tiene apenas 1 año y 4 meses, y vemos una masa bastante grande ubicada justo junto al pene, pero es una masa que está generando un aumento de volumen, una masa subcutánea que tiene un aumento de tamaño significativo y que ha sido de una muy rápida evolución, que fue la imagen que utilicé para el ejemplo en diapositiva anterior. Entonces, ¿qué viene? Conocer al enemigo. Si nosotros vamos a hacer la estadificación de este paciente, nosotros podemos ver que este es un paciente que es TNM 0A1A, porque es un paciente joven, efectivamente tiene un tumor primario, no hay afectación de nodos linfáticos, no hay metástasis y no tiene signo sistémico. Entonces decimos, bueno, eso podría probablemente ser un granuloma inflamatorio. Hacemos la ecografía, y en la ecografía vemos que la masa se ve como una masa bastante homogénica, que tiene unas zonas hipoecogénicas, vemos que hay una periferia que tiene una hiperecogenicidad bastante marcada, que puede ser la reacción inflamatoria en la periferia de esta aparente neoplasia. Hacemos el hemograma, vemos una leucocitosis, no tenemos anemia, algo de trombocitosis. En este paciente hicimos un PCR, que es algo que estamos empezando a utilizar en la actualidad, porque si bien es cierto, el PCR nos ayuda a poder valorar el grado de inflamación sistémica que puede tener el paciente. Dio un PCR de 73.4 de 20 normal, hay un incremento de la proteína C reactiva, no es tan significativo, pero podría ir a apuntar a que es un proceso neoplásico. Vemos que hay un incremento leve de la glucosa y una globulinas ligeramente por debajo del rango normal. Esta hiperglucemia, pues probablemente con un poquito nervioso el paciente, asociamos al estrés de la toma de la muestra. Hasta aquí sigue siendo un paciente de estadio 0-1A. Dijimos, bueno, vamos a lo que nos interesa, la citología, conocer al paciente desde adentro y miren lo que nos encontramos. En la radiografía de tórax, normal, no hay metástasis, y nos encontramos que tenemos células pleomórficas, tenemos anisocitosis, tenemos anisocariosis,
tenemos vacuolización citoplasmática, tenemos células binucleadas como esta que vemos aquí, tenemos nucleolos prominentes como vemos por acá, tenemos características de malignidad que nos sorprende que sea en un paciente tan joven. Y al ser de células redondas, tenemos que hacer los diferenciales y pensar, bueno, es un linfoma no epiteliotrófico, es un linfoma localizado, es un mastocitoma que vemos que no es porque no tiene gránulos, no vemos que sea neutrófilo, sino bueno y además es joven. Podría ser un plasmocitoma, un histocitoma, entonces hay que planificar la resección. Como no tiene característica de mastocitoma, decidimos no hacer una resección amplia porque se imaginan el margen de 3 centímetros habría significado que teníamos que amputar enormemente la piel, no habríamos tenido piel suficiente para la reconstrucción, pero al ser un plasmocitoma o un histocitoma subcutáneo, sabemos que este probablemente era un tumor no maligno, es un tumor benigno porque no fue de crecimiento rápido, estaba bastante móvil. Entonces decidimos hacer la resección in situ, hacemos la resección in situ, observamos la masa, vemos una masa bastante bien encapsulada, vemos una mucha vascularización, localizamos arteria y vena, hacemos el clampeo primario, ligamos, resectamos la masa y dejamos 2 drenajes para que el paciente pueda drenar e hicimos la resección in situ. Ya se sacó puntos y el paciente está bastante bien. Obviamente la masa tiene que ser enviada a biopsia. Es un poco raro, sospechamos que es plasmocitoma, sospechamos que es histocitoma subcutáneo, no sabemos. Citológicamente podemos ver neoplasias células redondas, pero el histopatólogo será quien dé la última palabra. Ahora, como principio 6, y ya para finalizar, debemos conocer técnicas apropiadas de síntesis y reconstrucción de tejidos, empezando por técnicas simples, como son cierre geométrico, como les decía, hay mucha tela que cortar en cirugía oncológica, hay mucho que aprender, hay mucho que tenemos que estudiar, pero la espinita queda, ¿no? Debemos estudiar anestesia para oncología, debemos estudiar citología, debemos conocer el tumor, debemos conocer técnicas de cierre, debemos conocer las técnicas específicas de cirugía oncológica. Y en el cierre geométrico, por ejemplo, ¿a qué se refiere? A hacer figuras geométricas para promover un cierre basándonos en las líneas de tensión de la piel del paciente y basándonos en la elasticidad inherente propia de la piel, la capacidad que tiene la piel para distenderse, para extenderse, para ser aproximada. ¿Sí? Entonces, técnicas simples, cierre geométrico de heridas, cuadrados, círculos, rombos, triángulos, etcétera, etcétera. Técnicas de aproximación. Aquí me interesa mucho el caso de la mastectomía radical, porque la mastectomía radical muchas veces si conocemos técnicas de aproximación básicas, no es necesario hacer colgajos. Miren, este es el caso de una paciente que tenía 2 problemas. Tenía un lipoma y teníamos que hacer la mastectomía radical porque tenía toda la cadena mamaria tomado por neoplasias. Sabemos que la citología no está indicada a realizar, no está indicado pinchar neoplasias, pero por el aspecto, por la forma, por el tamaño, la distribución, el aparecimiento, decidimos hacer mastectomía radical, incluyendo los nodos linfáticos, tanto axilares como inguinales, y mandar luego posteriormente para biopsia. En estos casos, si la hacemos bien, la cirugía puede llegar a ser curativa, porque en el informe del patólogo puede venir que no hay probabilidad de recidiva porque se retiró la masa en su totalidad. Es importante aquí, ¿por qué? Porque hacemos técnicas de aproximación. Miren, hacemos la resección de la masa, es una técnica que me interesa porque miren la forma en la que nosotros retiramos los dos, toda la cadena mamaria bilateral, hacemos secciones sobre los pezones de la cadena mamaria más craneal y hacemos una sección completa de la cadena mamaria total hacia caudal, incluyendo los nodos linfáticos. Miren aquí, estamos aplicando principios de cirugía, ¿no? Estamos ya reseccionando y estamos protegiendo el tejido que habíamos resecado, estamos haciendo una hidratación de tejido, siempre con presas embebidas, y miren el tamaño enorme de herida que tenemos, es prácticamente todo el perro. Pero si hacemos técnicas de aproximación adecuada, aquí se aplicó mucho la técnica de socavado subcutáneo y la aproximación del tejido subcutáneo en diferentes frentes para poder aproximar esta herida, que aparentemente sería imposible de hacer la síntesis de la herida. Y miren, vamos haciendo la técnica de a poquito, vamos mejorando, vamos aproximando, vamos siempre, siempre, siempre hidratado, siempre protegido el tejido, siempre una cirugía muy limpia,
Eso debemos tener en cuenta. Miren, aquí se nota que a cada momento vamos cambiando paños, cambiamos a cada momento, hidratamos, no lavamos en exceso, pero sí hidratamos. Y miren, tan solo con una técnica de cierre apropiada hemos logrado cerrar la herida, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Mucho más sobre técnicas de aproximación. Es importante conocer técnicas de colgajos cutáneos. Sabemos que tenemos dos tipos de colgajos cutáneos principalmente, que son los colgajos de plexo subdérmico y los colgajos de patrón axial. Este es un ejemplo de un colgajo de plexo subdérmico. En cirugía oncológica, por la posibilidad de recidiva o de que exista la posibilidad de una reimplantación tumoral, sería más aconsejable hacer colgajos cutáneos de plexo subdérmico, más no de patrón axial, porque el patrón axial quizás podría promover una angiogénesis, una revascularización más temprana, cosa que no sucede con el patrón de plexo subdérmico. En este caso, una técnica de colgajo cutáneo interesante, que es lo que se conoce como una técnica de avance o H-plastía simple. Tenemos la neoplasia, retiramos en forma circular la neoplasia con su respectivo margen de seguridad, tenemos una herida circular, hacemos la técnica de colgaje de plexo subdérmico de avance, avanzamos hacia cranear los tejidos y hemos resuelto el problema. Esto me evita sobretensiones de la piel en lugares innecesarios, porque miren, aquí nomás ya está la cabeza. Si nosotros habríamos tratado de traccionar la piel, se habría quedado con como Mark Wahlberg, con las cejas elevadas. Entonces eso no nos interesa que la anatomía se conserve y el paciente quede estéticamente bien, ¿sí? Esta es una técnica de colgajo de avance o colgajo de plexo subdérmico de avance o llamado H-plastía simple, que es algo que también tenemos. Si queremos hacer cirugía oncológica, definitivamente debemos estudiar mucho sobre reconstrucción y practicar muchas técnicas de reconstrucción. Es un ejemplo, es el caso del mastocitoma que pusimos como ejemplo para explicar la estructura del tumor. Vemos que es un mastocitoma de grado intermedio. Se decide hacer la cirugía. Miren la cirugía enorme que queda, ¿no? El cráter enorme que queda. Aquí vemos cómo vamos resecando el tumor. Vemos que queda un cráter enorme y hacemos lo que se conoce como colgajos de rotación, que el ejemplo más claro es la cetaplastía, que es hacer incisiones que me permitan hacer un cierre posterior que se vea la forma de una seta. Este es un paciente nuestro igual. Todas las fotografías que hemos presentado hoy son pacientes de aquí de la clínica. Es un paciente que se le hizo su cetaplastía. Y algo que quiero que noten que también debemos incluir para hacer cirugía oncológica, debemos estudiar y aprender mucho sobre drenajes, porque si ustedes fijan, la mayoría de cirugías, y si no es por decir más del 90%, siempre tienen que terminar con un drenaje, sea este activo o pasivo. Uno de los colgajos que también es muy bonito utilizar, los colgajos de transposición, en donde nosotros hacemos una transposición, tenemos una herida muy grande que tiene que ser corregida y hacemos la transposición del tejido, es decir, tomamos una porción de piel sana y esta piel la trasladamos hacia cubrir el defecto mayor y vamos haciendo suturas de aproximación. Otro colgajo de plexo subdérmico, no es un colgajo de patrón axial, ¿sí? Miren ahí, vamos avanzando, vamos haciendo la transposición, vamos aplicando puntos en el tejido subcutáneo. Aquí les dejo un tip importante. La tensión de las suturas en los colgajos de cualquier índole tiene que recaer sobre la sutura subcutánea, no sobre la sutura de la piel. Ese es el principal error que yo he visto se comete cuando se hace cirugía reconstructiva. Tratamos de que la tensión sea sujeta por la piel, más no por el tejido subcutáneo. Si yo hago que el tejido subcutáneo sea el responsable de la tensión, voy a poder notar que incluso puedo hacer puntos simples y no voy a tener problemas en la cicatrización. Siempre hay probabilidades de pequeñas complicaciones en la cicatrización, pero que van siendo menores. Miren, este fue el colgajo, apenas fue terminado, el colgajo de transposición, se corrigió el defecto, y esto es ya después de unos aproximadamente 8 días, en donde ya casi está por retirar puntos. Solo pequeñas zonas tuvieron zonas de necrosis superficial, pero que regeneraron y epitelizaron muy bien. Y si es estrictamente necesario, hay que hacer un colgajo de patrón axial, porque como ustedes pueden ver,
Esta es la imagen de la foto en la que nosotros explicábamos que hay que proteger la neoplasia. Pero obvio, si la resección es tan grande y necesito un dermatoma grande, es decir, una gran cantidad de piel que tenga una arteria que pueda mantener viva esa gran cantidad de piel, hay que hacer un colgajo de patrón axial. Este es un colgajo de patrón axial que es muy común, que es el colgajo de arteria homocervical. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos un gran lecho que tenía que ser reparado, reconstruido, tomamos un colgajo de arteria homocervical, rotamos la piel para poder cubrir el defecto y luego hicimos las suturas para finalizar con la técnica de reconstrucción. Miren, tomamos un colgajo de arteria homocervical, hicimos una rotación que no estranguló la arteria primaria, que podía mantener vivo el dermatoma y realizamos una técnica de reconstrucción. Siempre drenajes, miren, no se olviden, siempre drenajes. En este caso decidimos dejar un drenaje activo, ¿sí? Artesanal, con una jeringa, llave de 3 vías y una sonda de alimentación. Son muy útiles, realmente son muy útiles. Claro que puede ser muy bien reemplazado por un Jackson Pratt o algún tipo de drenaje mucho más eficiente, más moderno y obviamente un poco más costoso. En resumen, queridos amigos, perdón por la demora, pero espero que les haya gustado la charla, que realmente les haya dejado la inquietud de aprender más sobre cirugía oncológica. En resumen, lo que debemos decir es que las metástasis no detectadas, la inmunosupresión transquirúrgica, la resiembra tumoral, la metástasis postquirúrgica, la recurrencia postquirúrgica y el fracaso en el cierre, reconstrucción y cicatrización de heridas son las principales causas de fracaso en el tratamiento quirúrgico de las neoplasias. Así es que apliquemos todos los principios y démonos cuenta que esto es multidisciplinar. No solo es retirar la masa, retirar la neoplasia, sino también es conocer todo lo que es inherente al tumor, a todas las posibilidades, a todo lo que puede generar resiembra y sobre todo a que hagamos una correcta reconstrucción para la cicatrización eficiente de esas heridas. Entonces, mis queridos amigos, les agradezco mucho por su atención. Un agradecimiento especial a Salud Camp por la invitación. Espero que les haya gustado mucho, queridos amigos.